Buenas tardes. Quiero daros las gracias por empezar esta nueva etapa de actividades que organiza la Cátedra Francisco Suárez en el marco de extensión universitaria, ¿no? Del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Hoy tenemos el lujo yo al menos, el lujo de tener a mi lado al profesor Vicente Belver, porque nos apetecía mucho desde el Departamento de Filosofía del Derecho iniciar este nuevo bloque de actividades con temas de máximo interés que tengan especialmente proyección a la ciudadanía. Y convendrán conmigo que una de las cosas que a la ciudadanía nos ha preocupado, nos sigue preocupando, es el tema COVID. No es una ilusión, lamentablemente todavía está planeando sobre nosotras y sobre nosotros. Estamos con esa cuarta supuesta vacuna para los mayores y hace muy poquito, yo se lo comentaba a él, el Pleno del Tribunal Constitucional había admitido a trámite un recurso de amparo de personas ancianas y menores de edad contra la decisión judicial de vacunarlos de la COVID-19 y de hecho no tenemos doctrina jurisprudencial nunca, doctrina constitucional al respecto, con lo cual estamos hablando de una temática que interesa mucho y que necesitamos la opinión de la doctrina científica de expertos de la talla del profesor Vicente Belver, que hoy nos acompaña. Bueno, él es del todo conocido en la disciplina de Filosofía del Derecho. Él es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y él es nada más y nada menos que miembro del Comité Español de Bioética, el miembro del Comité de Bioética de España y del Comité de Bioética Asistencial del Departamento de Salud de la FE de Valencia. Forma parte de un grupo de investigación muy prestigioso que se llama Derecho Humano y Globalización, que viene muy al caso, y actualmente compartimos alguna que otra tarea, como es ser director del Departamento de Filosofía del Derecho Moral y Política de la Universidad de Valencia. Además, eres reincidente, así que tiene doblemente mérito. Su proyección es absoluta, no tiene nada más que meterse en internet para saber, pues cuando en España se habla de bioética, se habla de bioderecho, eso tiene un nombre y es el profesor Vicente Belver, al cual le doy mi más sincera agradecimiento por haber aceptado mi propuesta. Dijo sí de inmediato y eso es algo que yo quiero agradecerles porque el viaje no ha sido fácil. No sé si habrás descubierto que Granada está muy mal comunicada. Bien, en fin, esto es lo que se dice el conocimiento por descubrimiento. Así que, bueno, pues un placer tenerte y tienes toda nuestra atención. Pues muchas gracias, Fanny, por la presentación y por la invitación. Como pueden suponer, bueno, me imagino que la mayoría de ustedes son granadinos o viven aquí desde hace algún tiempo, ¿no? Entonces, comprenderán que para alguien que no lo es, pues venir aquí, pues no sea un gran esfuerzo, no suponga un gran esfuerzo, ¿no? Salvo que lo hayas tenido que hacer en las condiciones que yo lo he hecho. No se las voy a contar porque si se lo cuento no puedo hablar de la pandemia, la ética y la responsabilidad institucional, ¿no? Pero ha sido muy intenso y confirmo lo que acaba de decir Fanny. Yo también estudié la carrera en Murcia, aparte de la carrera, y un catedrático de Derecho Penal de aquella universidad, que era un tipo genial, y tenía mucha guasa, pues hablaba de el tren que nos separa a los valencianos de los murcianos, ¿no? Porque era, vamos, era una aventura, ¿no? El montarse y llegar de un sitio a otro, ¿no? Bueno, pues yo pensaba que en el 2023, ¿no? Porque mis hijos me dicen mucho, papi, 2023, ¿no? Como diciendo, bueno, tú te quedaste en el siglo XX y no has salido de allí, ¿no? Seguramente ustedes también lo piensen y no andarán equivocados, pero tampoco estoy muy seguro de que tenga tantísimas ventajas incorporarse al siglo XXI sin ninguna posición mínimamente crítica. Pero bueno, les decía que yo pensaba que en 2023 y en el AVE, el viaje de Valencia a Granada, pues sería pues más conforme a los estándares que uno se imagina, ¿no? Pero no, me ha recordado más bien al viaje que hacía yo de Valencia a Murcia vuelta en los años 80, ¿no? Bueno, pues tengo que hablar sobre este tema del que todos sabemos mucho, ciertamente, porque como ciudadanos lo hemos vivido pues en nuestras carnes y en primera línea. Y además lo voy a hacer de una manera deliberadamente pues abierta o permeable
o fácil a la crítica, porque no me voy a trincherar en un planteamiento teórico muy bien construido, ¿no?, para mostrar mi erudición o mi capacidad de argumentación y consecuentemente la solidez de mi posición sobre sobre este argumento, sobre este tema de la ética o sobre este tema de la pandemia desde una perspectiva ética, sino que voy a hacer una presentación a vuela pluma de muchos de los problemas que todos hemos seguido desde los medios de comunicación, apuntando en algunos casos alguna línea de solución o alguna reflexión o alguna crítica, sin más, con el objeto de que luego podamos tener un tiempo de conversación entre todos sobre este asunto que a todos nos implica. Y la razón no es solo pues el facilitar la interacción, que para mí desde luego resulta de lo más enriquecedora, sino también porque estoy convencido, por lo que verán a continuación, que la deliberación colectiva es probablemente el principal instrumento del que disponemos para llegar a soluciones razonables o a propuestas razonables ante este desafío. Pero antes de empezar, yo quiero manifestar un triple agradecimiento, ¿no? El agradecimiento personal a Fanny e institucional a la Universidad de Granada por su acogida, pues ya lo doy por hecho, pero ahora quiero hacer una triple dedicatoria que pueda sonar muy sentimental, pero para mí no es sentimental, sino muy profundamente sentida, ¿no? Y es, en primer lugar, a las personas que han muerto y que siguen muriendo con motivo de la pandemia, y particularmente a tres colectivos: aquellos que murieron en soledad porque nadie pudo acompañarles al final de sus vidas, aquellos que murieron porque fueron abandonados a su suerte, estando acompañados o en soledad, pero no recibieron la más mínima atención, aunque probablemente podían o merecían haberla recibido. O sea, hay que distinguir los que no la recibieron porque era fútil la asistencia, de aquellos que, habiéndola recibido, probablemente habrían estado ahora o tendrían posibilidades de estar ahora con nosotros, ¿no? Y en tercer lugar, a los que fallecieron en el ejercicio de su trabajo, no solo a los profesionales sanitarios, que por supuesto, sino también a tantos otros trabajadores esenciales en los tiempos del confinamiento que fueron objeto de contagio y su contagio resultó fatal para sus vidas, ¿no? En segundo lugar, a las personas que perdieron a un familiar. No sé si ustedes están entre ellos, y lo perdieron de manera que no pudieron despedirse de ellos. Desafortunadamente, en este día lleno de infortunios, pues no me he podido traer un artículo que publicaba Leila Guerreiro precisamente ayer o anteayer en El País, que se titulaba Muertos vivos, y que venía muy a cuento porque hablaba de una conversación que había mantenido con un taxista en el que contaba cómo pues él no había podido despedirse de un allegado, ¿no? Y claro, no se había podido despedir de él, no había podido ir a su entierro, y la herida del duelo pues estaba pues todavía pues abierta, ¿no? Y probablemente durante mucho tiempo, ¿no? Y en tercer lugar, la dedicatoria la quiero dirigir a los niños que perdieron un año de su desarrollo escolar. Aquí en España, afortunadamente, como luego veremos, las cosas se hicieron razonablemente bien desde mi punto de vista, pero en otros países no fue así, ni muchísimo menos. En segundo lugar, a aquellas personas con discapacidad que perdieron de la noche a la mañana los apoyos necesarios para desarrollar su vida con autonomía, como venían haciendo. Y en tercer lugar, a aquellas mujeres que fueron objeto de violencia de género y que carecieron en aquellos momentos de los instrumentos para protegerse frente a aquellas agresiones, ¿no?
me parece que todas estas personas, y probablemente más, pero yo desde luego creo que estas personas sin duda, ¿no?, merecen nuestro reconocimiento, aunque el marzo a mayo de 2020 ya nos quede 2 años lejos, ¿no?, y probablemente mucho más lejano en nuestra memoria. Y lo vengo a decir porque, como ha señalado Fanny en la presentación, pues el sentido de esta charla no es tanto pues recordar un episodio histórico, sino afrontar nuestro futuro en mejores condiciones, ¿no? Y para hacerlo, pues conviene empezar con el recuerdo, haciendo memoria de lo que ha sucedido. Y yo, aunque sea, vamos, es una de las muchas afirmaciones que voy a hacer que me encantaría someter a su escrutinio para ver en qué medida está bien aquilatada, ¿no? Pero yo diría que vivimos en un pasado razonablemente perfecto, porque creo que no se hicieron mal las cosas. ¿Se podían haber hecho mejor? Indudablemente, y de forma retrospectiva todos sabemos perfectamente lo que había que hacer, ¿no? Pero en el momento, ¿no?, se tomaron decisiones, y yo creo que esas decisiones ahora se pueden valorar en la mayor parte de ellas como razonables, positivas, ¿no? Claro que hay errores y ahora mencionaré algunos, ¿no? Vivimos, como les digo, un pasado razonablemente perfecto, un presente inevitablemente continuo, porque vamos, aquí estamos trepidando. Yo mañana a las 7 de la mañana pues me marcharé de nuevo a Valencia, y me preguntaré si tiene sentido vivir tan alocadamente, pero en lo que hago yo lo hacen ustedes, lo hacemos todos, ¿no? Y así nos va, todo corre prisa, ¿no? Y eso hace que el futuro se nos presente como inquietantemente imperfecto. Inquietantemente imperfecto porque sencillamente no pensamos en él. No pensamos en él. No pensamos en la necesidad de pararnos, reflexionar sobre lo que ha sucedido, reparar los errores que se pudieron cometer, reconocer las cosas buenas que se llevaron a cabo y a las personas que las protagonizaron, ¿no? Y finalmente reconsiderar seriamente si el problema era sencillamente una pandemia que a lo mejor vuelve a aparecer dentro de otro siglo, ¿no? Y ya veremos cómo la acometemos, o si la pandemia puso sobre el tapete la necesidad de hacer una revisión a fondo de nuestro modelo de vida colectivo, ¿no? Y esto, en su momento, lo pensaba mucha gente. No sé si ustedes lo pensaron, pero desde luego muchos de los que estábamos confinados y que vivimos un confinamiento satisfactorio, porque yo creo que hubo dos formas de confinarse: la de los que gozaron de la compañía de personas, ¿no?, con las que tenían una convivencia afectuosa, y, y vivieron un tiempo que parecía próximo al de del paraíso perdido, ¿no? Porque de pronto nos sobraba tiempo, ¿no? Nos encontrábamos con nosotros mismos, podíamos dedicarnos a actividades que resultaran interesantes por sí mismas, ¿no? Y en esas condiciones nos dábamos cuenta que el estilo de vida en el que estábamos, que el modo en que habíamos organizado nuestra vida personal y colectiva, no era funcional, y sobre todo no era muy justo, y sobre todo no era muy sostenible, ¿no? Y que precisamente por ese contexto pues probablemente había tenido lugar la pandemia que nos asolaba, ¿no? Pero no tengo mucho tiempo para desarrollar esta idea. Luego estaban los que se confinaron en unas condiciones sumamente precarias, que tampoco tenemos tiempo para hablar de ello, ¿no? Pero, como les digo, los que disfrutamos de un confinamiento que nos permitió pensar y disfrutar de las personas con las que convivíamos,
pues nos dimos cuenta de que era urgente replantearnos el modelo de vida, ¿no? Y ese sentir general pues parece haberse esfumado pues con más rapidez que el coronavirus, que todavía no acaba de abandonarnos, ¿no? A ver si nos abandona, pero por el momento no acaba de abandonarnos. Entonces, esta conferencia pues tiene el propósito, en muy buena medida, de, citando a unas palabras de Timothy Snyder, no sé si lo conocen, Timothy Snyder es un historiador de la Universidad de Yale, muy afamado, que precisamente en diciembre del 19, 2 meses antes, 3 meses antes de declararse la pandemia, sufrió una grave enfermedad que le mantuvo en el ámbito hospitalario durante muchos meses y que le permitió contemplar la pandemia desde Europa y desde Estados Unidos, desde el hospital como paciente y desde su casa pues como ciudadano espectador, ¿no? Y al hilo de todas esas vivencias pues fue forjando unas reflexiones que trasladó en un libro que se fue traducido, que se titula Nuestra enfermedad, y en la que dice: ahora necesitamos saber la verdad de lo que sucedió para que no vuelva a ocurrir. Esto parece una cosa obvia, no hace falta que lo diga Timothy Snyder, ¿no? Lo han dicho muchos antes que él, a propósito de cualquier pues gran tragedia o acontecimiento que hayamos vivido. Pero no está mal recordarlo de nuevo y tratar de hacer una aportación en esa dirección, ¿no? Y para ello, yo a partir de ahora les voy a esbozar pues 9 o 10 cuestiones controvertidas que se plantearon con motivo de la pandemia y a las que se les ofreció alguna respuesta, y podemos valorar si esa respuesta fue satisfactoria o no, y también podemos valorar en qué medida ese desafío de aquel momento puede repercutir o debe repercutir sobre nuestras políticas en estos momentos, ¿no? Y la primera cuestión que podríamos plantearnos es: ¿se declaró a tiempo la pandemia y el estado de alarma? ¿Y qué papel debía jugar la ciencia en la pandemia y concretamente en la respuesta a esa pregunta, ¿no? Entonces, está claro pues que la pandemia, perdón, el estado de alarma correspondía adoptarlo pues al gobierno, ¿no? Pero evidentemente para llevarlo a cabo necesitaba pues una evidencia, ¿no? Una evidencia que aportaban los científicos, ¿no? Y a partir de ahí pues nos encontramos pues un juego que es muy importante llevar a cabo eh, entre el conocimiento científico, el saber experto y el órgano responsable de la toma de decisiones públicas, pero que no es muy fácil sabemos de la necesidad de integrarlo, pero no es tan fácil conseguir una adecuada integración, ¿no? Porque o bien cabe pensar que el mando corresponde tomarlo a los científicos, ¿no? Fernando Simón tendría que haber ocupado el puesto del presidente del gobierno y ir diciendo pues qué es lo que había que hacer en cada momento. Ese sería un extremo, el extremo tecnocrático, que como pueden imaginar pues no me parece que es el idóneo, ¿no? Y por otro lado pues el extremo pues populista del político que recela por definición del conocimiento aportado por los científicos. Y tendríamos ahí a Trump o a Bolsonaro como prototipos de este modo de acción política. Sí. Entonces, ¿el problema son los científicos o son la solución? Pues Ahí estamos. ahí estamos. Sí, estamos claro. intentando Claro. avanzar. Los científicos no son ni el problema ni la solución. Sí, yo creo que hoy en día Son el medio. el saber experto, el conocimiento científico es mayor que nunca, ¿no? En el sentido de que es más
preciso que nunca, ¿no? En el sentido de que es más necesario que nunca, pero al mismo tiempo es más insuficiente que nunca, ¿no? Y en cualquier caso, primero que es que el conocimiento científico ni siquiera, a mi modo de ver, claro, pero esto ya hace que me demore en el desarrollo de los demás y por tanto los demás apenas los vaya a enunciar, ¿no? Pero el conocimiento científico, tal como yo lo veo en estos momentos, creo que ni nos dice con acabada certeza los medios que es necesario adoptar para conseguir un determinado fin, porque los márgenes de incertidumbre en los que se mueve la ciencia son mayores de los que los propios científicos desearían tener, ¿no? Por tanto, ni siquiera a nivel de los medios la certeza que se alcanza es completa, ¿no? Porque dices, no, ¿tú qué quieres conseguir? Este objetivo, vale, pues tienes que hacer esto. Pues ni siquiera eso te lo garantizan al 100% los científicos rigurosos. Dirán, hombre, pues si haces esto, esto y esto, tienes más posibilidades, ¿no? Pero no una garantía mecanicista, por así decir, ¿no? No una seguridad inapelable. Y, y por otro lado, claro, los científicos rigurosos, desde luego, no aspiran a ello, y los presuntuosos, aunque pretendan hacerlo, no carecen de cualquier legitimidad para determinar cuáles son los fines que corresponde perseguir adoptando determinados medios, ¿no? Les pongo un ejemplo por si lo que acabo de señalar resulta demasiado abstracto, ¿no? En la primera hora de la pandemia, se plantearon dos estrategias de evitar pues, que la pandemia se perpetuara y causara estragos, ¿no? Una, conseguir la más pronta inmunización de toda la población, ¿no? Porque de esta manera pues se lograría que la actividad económica pues no se estancara durante mucho tiempo. La otra, confinar a las personas para evitar los contagios y, consecuentemente, que algunas personas en las que pudiese repercutir la enfermedad de una manera más grave o incluso trágica, pues quedaran expuestas a graves enfermedades o a graves secuelas o incluso a la muerte, ¿no? Bueno, pues eran dos maneras de conseguir el objetivo, superar la pandemia y que la sociedad no se resintiera gravemente, ¿no? Hubo científicos que apoyaron una posición y la otra. Hubo políticos que ensayaron una posición y otros la otra. Al final parece que se reveló, ¿no?, bastante más eficaz a medio plazo, en cuanto a que preservaba indudablemente mayor número de vidas, pues la propuesta del confinamiento, ¿no? Pero, como ven, no estaban claro cuál era el objetivo inmediato que había que conseguir, ¿no? Si evitar los contagios a toda costa o conseguir la inmunización cuanto antes a costa de permitir que el coronavirus circulara libremente, ¿no? Y para eso, pues había evidencias científicas que abonaban una y otra hipótesis, ¿no? Y en todo caso correspondía a la autoridad política, como representante de los ciudadanos, que es la que decide sobre lo que nos afecta a todos, pues quien tenía que tomar las decisiones, ¿no? Entonces, ese modo de proceder, pues de alguna manera supera tanto la visión que tiende a desconsiderar el ámbito científico, pues porque piensan que hay gente que con su liderazgo personal pues tiene más capacidad de resolver los desafíos colectivos, ¿no? O que recela de la ciencia porque piensa que actúan pues por motivaciones espurias, ¿no?
está tan alejada de esa posición, sin duda, como de aquella otra que es la típica de la modernidad, de abandonarse en manos del complejo tecnocientífico y dejar que él sea quien configure el orden social, ¿no? Entonces, esto es uno de los aprendizajes que hemos hecho durante la pandemia y que está pendiente de desarrollarse, ¿no? Porque sigue quedando mucho por hacer, ¿no? Entonces, este sería, por tanto, uno de los primeros retos, ¿no? Y aquí vemos como dos instituciones, el mundo de la ciencia y también de la clínica en menor medida, y por otro lado, las autoridades públicas, pues tienen que ejercer sus respectivas responsabilidades, pues cooperando una con la otra, ¿no? Otra segunda cuestión es la que probablemente la más grave y delicada de todas las que se plantearon durante la pandemia, que tiene que ver con la priorización de los recursos sanitarios para atender a las personas contagiadas cuando no había suficientes recursos para atender a todos, ¿no? A quién le ponemos el respirador, a quién ingresamos en la UCI. Es un poco manera de llamar toda la atención, un poco. Focalizar la atención y mover la atención a un sitio. ¿El qué? El coronavirus. No, bueno, yo os rogaría, si sois tan amables, que el profesor Belver acabe y luego abrimos un turno de debate, porque si no, reconducimos, ¿vale? Si no no importa, venga, pues continúa, Sí, disculpa. sí, sí. Bueno, pues pues bueno, en un momento determinado, el sistema sanitario, como todos recordamos, colapsa porque pues las urgencias, las UCIs, en fin, todos los servicios pues se ven saturados, faltan medios humanos, faltan equipos de protección para las profesionales que están cuidando de las personas, faltan tratamientos, entre otras cosas porque todavía no se habían desarrollado, y faltan recursos para mantener con vida a personas que se están ahogando, ¿no? Faltan respiradores, ¿no? Y faltan pues unidades de cuidados intensivos, de vigilancia intensiva, donde las personas que están más graves puedan ser atendidas, ¿no? Y, y en ese contexto, pues claro, las personas que están al frente de esos servicios tienen que decidir el respirador que hay o las camas de UCI que hay, cómo se distribuyen entre la infinidad de pacientes que las necesitan, ¿no? Entonces, claro, la primera pregunta es, ¿quién debe decidir esa priorización? Los médicos que están a pie de cama, los gerentes o el gobierno. ¿Y el gobierno autonómico o el gobierno central? La segunda cuestión es, entrando ya al fondo, ¿a quién se le da el respirador? Entonces, los médicos, como tenían el problema, no podían dejar de dar una respuesta, ¿no? Porque el 25 de marzo ya todas las UCIs estaban colapsadas y había que decidir. Entonces aprobaron un documento en la Sociedad de Medicina de Críticos y de Emergencias, pues adoptó un documento de consenso sobre los criterios de triaje para el acceso a los recursos contra la COVID, ¿no? Y uno de los criterios que señalaron fue el de otorgar vamos, priorizar en la asistencia a aquellos que pudieran conseguir más años de vida sin discapacidad, ¿no? De modo que, pues, si yo tenía una pluripatología y 72 años, pues no iba a ser priorizado sobre cualquiera de ustedes, pues que tiene 20 años y ningún problema de salud, ¿no? Eh, ¿Era eso razonable?
la edad justificaba la priorización en el recurso y los años de vida que se pudiesen conseguir sin discapacidad, entendiendo por discapacidad no solo la discapacidad pues, que pueda tener una persona con síndrome de Down o parapléjica, sino también la discapacidad que te pueda dejar como secuela el haber sufrido la enfermedad, ¿no? Bueno, también se pensó, otro de los criterios que se barajaban era priorizar a los profesionales sanitarios. Por un lado, estaban más expuestos y parecía que podía tener sentido el facilitarles ese recurso, ¿no?, de manera prioritaria. Por otro lado, claro, en medicina de catástrofe, pues evidentemente hay que priorizar la atención a aquellos que pueden seguir salvando vidas, ¿no? Porque si nos quedamos sin médicos, ¿quién va a cuidar a los que enfermen, ¿no? Pero por otro lado, tenía sentido priorizar a un médico que pudiera alcanzar un improbable aprovechamiento del respirador. Bueno, a mi entender, el criterio principal debía ser el de priorizar a aquellos que pudiesen hacer un mejor aprovechamiento clínico del recurso. Aquellos que tuvieran más posibilidades de recuperarse y de recuperarse en menor tiempo, pues deberían ser priorizados, sin tomar en consideración la edad, la discapacidad, ¿no? Otra cosa es en igualdad de condiciones, en fin. Pero bueno, esta es una cuestión muy, muy compleja sobre la que el Comité de Bioética de España en su momento emitió un informe en el que, además de señalar que el criterio de la utilidad social en absoluto debía prevalecer, pues, por tanto, daba una orientación sobre cómo debía resolverse el problema de la priorización. También y sobre todo hacía un llamamiento al gobierno para que fuera él quien adoptara unos criterios. ¿Y por qué correspondía adoptarlos a la autoridad política? Porque, como pueden suponer, estas decisiones afectaban a derechos. Era una cuestión de justicia distributiva que repercutía sobre los derechos de las personas, ¿no? El derecho a la asistencia sanitaria, incluso el derecho a la vida, ¿no? Evidentemente, los criterios de decisión en una materia que repercute directamente sobre los derechos de las personas corresponde adoptarlos a la autoridad política, no a los clínicos, que se quejaron con razón, a pesar de que ellos, porque no les quedaba más remedio, tuvieran que tomar la iniciativa en su momento, y que siguen quejándose ahora de que no se adoptaran las indicaciones pertinentes desde la instancia que correspondía a la que correspondía adoptarlos, ¿no? Bueno, en tercer lugar, tenemos otra cuestión importante, y es si los profesionales sanitarios hicieron lo que debían hacer o no. ¿Qué es lo que hicieron? Pues los recordarán revestidos con bolsas de basura, ¿no? Atendiendo a las personas que les necesitaban en unas condiciones muy precarias, arriesgando por tanto su salud, porque corrían mayor riesgo que cualquier otro ciudadano de verse contagiado, y arriesgando su salud porque sus jornadas tendieron a extenderse mucho más de lo establecido, ¿no? Y aquí se producía una confrontación entre la lógica de las profesiones sanitarias, que siempre han sido entendidas como profesiones particularmente altruistas, en las que el bien del paciente prevalecía sobre el de la persona, sobre el del profesional, con la lógica
del servicio público, en el que evidentemente se trata de servir a los intereses colectivos y a los intereses de los ciudadanos, pero hacerlo en unas condiciones compatibles pues, con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, claro, esta dialéctica también era difícil de manejar, ¿no? Porque la administración, por un lado, tenía la obligación de atender a las personas y al mismo tiempo de proteger a los profesionales, ¿no? Y los profesionales sentían el deber de actuar como les ha venido dictando su sentido profesional a lo largo de los siglos, desde la época de Hipócrates, pero al mismo tiempo de protegerse por la lógica del, 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 del salvavidas en el avión, ¿no? Cuando estás en el avión te pones tú primero el salvavidas que a tu hijo, ¿no? Porque ¿de qué sirve que se lo pongas a tu hijo si tú no vas a estar para cuidarle, ¿no? Pues probablemente él pues naufragará contigo, solo que un poquito después, ¿no? Entonces has de protegerte tú para poderle proteger a él, ¿no? Pues aquí lo mismo. Entonces fue una situación bastante dramática, ¿no? En la que desde luego la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios actuaron de una manera heroica, se les aplaudió desde los balcones y ventanas, también se les estigmatizó, como sabemos, ¿no? Porque, claro, estos que venían del hospital igual traían consigo el virus y nos podían contagiar a todos, ¿no? Y en cualquier caso, pues aunque se han adoptado algunas medidas, yo creo que queda bastante por hacer, por hacer justicia con aquello que hicieron en su momento de manera sumamente meritoria, ¿no? Otra cuestión a la que ya he hecho mención anteriormente es a la relativa al aislamiento, ¿no? Al aislamiento de las personas. En la primera hora no había equipos para proteger a los profesionales sanitarios, mucho menos para proteger a los familiares, ¿no? Por otro lado, mantener una circulación de familiares en el entorno hospitalario pues hacía que las posibilidades de que ingresara el virus o de que lo exportaran pues se multiplicaran. Pero tampoco podemos perder de vista que si hay algo que ayuda a una persona a sanar es una relación de apoyo. Una relación de apoyo que la debe brindar el profesional sanitario. La medicina tiene que estar basada en la evidencia, como todos sabemos, pero tiene que ser también y en igual medida una relación humanista, ¿no? Y esa relación clínica no solo pivota entre estos dos elementos, ¿no? El paciente y el equipo sanitario, sino también hay un tercer elemento, una tríada, que es el de los familiares y allegados que acompañan al paciente, ¿no? Porque cuando una mujer va a dar a luz, pues en la mayor parte de los casos, pues desea que su pareja le acompañe, ¿no? Cuando un niño, y no digamos si es de corta edad, pues ingresa en un centro hospitalario, necesita del apoyo de sus padres, ¿no? No digamos una persona mayor y desorientada con una patología grave, ¿no? Pero casi cualquiera de nosotros, cuando perdemos la salud, perdemos pie, ¿no? Y necesitamos no solo la referencia de los profesionales sanitarios competentes que nos ayudan a recuperarla, sino también la de nuestros familiares, ¿no? La pandemia puso de manifiesto que esas leyes de derechos de los pacientes que proliferaron en España en los primeros años del siglo XXI, entre 2000 y 2010, habían prestado poco atención a un derecho que era probablemente de los más importantes y que ya se tomó en consideración en una segunda oleada de legislación autonómica sobre derechos de los pacientes centrada en el final de la vida, que es el derecho al acompañamiento y a la asistencia espiritual. Nosotros desde el Comité de Bioética de España, al que ya no pertenezco,
porque en agosto tocaba renovarlo y se renovó. Pero sí que durante toda la pandemia hicimos una declaración al respecto. Y incluso llegamos a insinuar que en la ley de autonomía del paciente pues se incluyera un derecho al acompañamiento. Porque, como les digo, la legislación autonómica lo reconoce en la mayor parte de las leyes que tratan del final de la vida, pero no existe a nivel de legislación básica, de legislación estatal, un reconocimiento expreso del derecho al acompañamiento, que se ha revelado un derecho fundamentalísimo para garantizar no solo la buena asistencia sanitaria, porque como les digo, está muy asociada no solo a las evidencias científicas, sino al buen entorno relacional, ¿no?, en el que tanto tienen que aportar los familiares, sino también por la propia dignidad de la persona, ¿no? Bueno, otra cuestión vamos, que es menos, digamos, sensible, pero también relevante desde el punto de vista sobre todo de la salud pública, era, y sobre la cual también se pronunció el Comité de Bioética de España, es la relativa a si se podían o no utilizar los datos personales para usos secundarios eh, relacionados con la pandemia. O sea, toda esa información que estábamos allegando con motivo de la asistencia sanitaria a las personas con COVID, y podíamos utilizarla ahora para estudiar tratamientos, para estudiar mejores maneras de acometer la asistencia, para mejorar los diagnósticos, para desarrollar las vacunas. Claro, en la inmensa mayoría de los casos no se había pedido consentimiento a los pacientes para que se autorizaran el uso de sus datos de salud en estas investigaciones, ¿no? ¿Se podían utilizar o no? Bueno, nosotros dijimos, afortunadamente, el marco regulador en España y en la Unión Europea, tanto el reglamento como la ley orgánica, pues abren una puerta para que sí se puedan utilizar en determinadas condiciones, ¿no?, bajo la pseudonimización de esos datos, ¿no? Pero, pero fíjense el contraste que hay entre el acceso a los datos personales que tienen las grandes tecnológicas para hacer con ellos prácticamente lo que quieran, ¿no?, y las enormes trabas que tiene el sistema sanitario y el sistema de investigación, no solo español, sino europeo, para utilizar nuestros datos de salud con objetivos de salud pública o de proyectos científicos que tengan una gran utilidad social. Claro, yo creo que tenemos que ser muy celosos de nuestros datos personales, son nuestra intimidad, pero ese celo por nuestros datos tendríamos que orientarlo más hacia las grandes tecnológicas que no hacia el sistema sanitario y el sistema científico, al que hay que garantizarle que haga un uso, que haga un tratamiento mínimo de esos datos, que pseudonimice siempre que se pueda conseguir el mismo resultado con este mecanismo, ¿no? Pero que no bloqueemos el desarrollo de la ciencia, no con cualquier propósito, sino con propósitos de utilidad pública, fundamental, ¿no? Y que en cambio velemos por nuestra intimidad en el marco del uso que hacen las grandes tecnológicas de nuestros datos personales, ¿no? Bueno, otra cuestión importante, y ya voy a ir acabando para no agotarles y a ver si tenemos un tiempo de coloquio, es la relativa a la información, ¿no?, en tiempos de pandemia.
como muchos sabrán, durante la pandemia no se acuñó porque el término ya existía, pero pues se hizo así viral el término de infodemia, ¿no? Para referirse pues a tantas informaciones tóxicas que circulaban o completamente falsas en relación con la pandemia y que circulaban fundamentalmente a través de las redes sociales y que generaban mucha alarma, mucha crispación, mucho resentimiento, mucha confusión, mucha perplejidad. Y frente a ellas, pues a mi modo de ver, lo que se ha hecho en falta pues ha sido la presencia de profesionales de la información independientes que dieran cuenta de los hechos de una manera veraz eh, y, y objetiva para contribuir a la buena información de los ciudadanos, ¿no? Evidentemente, este problema no es un problema de la pandemia. El problema viene de lejos, porque los medios de los periódicos tradicionales hace tiempo que habían desaparecido. Antes de la crisis del 2008, muchas de las cabeceras locales tradicionales, no sé aquí cuál es el periódico. El Ideal. El Ideal, pues el Ideal. No sé, en Valencia teníamos fundamentalmente tenemos las provincias y Levante, ¿no? Pero tanto provincias como Levante pasaron, poco antes de la crisis del 2008, a integrarse en grupos multimedia, ¿no? Y, y paulatinamente, pues esos periódicos pues dejaron de tener peso en la vida de la ciudad y pasaron pues a estar al servicio de otros objetivos que no fueran exclusivamente la información local a los ciudadanos, proporcionar a los ciudadanos la información local, ¿no? Evidentemente tendrían defectos los medios clásicos, ¿no? Pero era una red muy tupida, una red muy acreditada por el buen quehacer de sus redactores, ¿no? Y una red que había conseguido ganarse la confianza de los ciudadanos a base de muchos años de un trabajo diario acreditado, ¿no? Bueno, pues todo esto quedó arrumbado como consecuencia del, primero, la compra por los grandes grupos multimedia, segundo, por la irrupción del universo digital y de las redes sociales, y la consecuencia fue que ahora mismo pues nadie lee los periódicos locales. Al no leerlos nadie, no tienen publicidad. Al no tener publicidad, tienen unas redacciones muy exiguas, y al tener unas redacciones muy exiguas, pues viven de agencia y de información enlatada que les llega a las redacciones. Consecuencia, pues una institución fundamental en la vida democrática de todos los países. Vamos, ya Tocqueville pone de manifiesto la importancia que tiene los periódicos, ¿no?, para garantizar la libertad de información y consecuentemente la democracia en Estados Unidos, pero eso es una evidencia en todas las democracias. Pues ha ido debilitándose hasta el punto de casi desaparecer, y en su lugar, ¿qué la ocupa? Pues las redes sociales. ¿Y las redes sociales consiguen eso? No, justo lo contrario. Esto también podríamos matizarlo y podríamos hablarlo con más detenimiento, pero las redes sociales no nos protegen, al contrario, nos exponen al doble riesgo de la abstracción de las ideologías y de las emociones de las tecnologías, ¿no? Pero claro, si uno se desenvuelve entre ideología y emoción, deja muy poco espacio para la razón. La razón que nos permite contemplar la realidad, analizarla, criticarla, deliberar sobre ella y tomar decisiones, ¿no?
¿Hay que integrar las emociones? Por supuesto, son fundamentales. Hay que tomar en consideración las grandes construcciones, ya no digo las ideologías, sino las grandes construcciones racionales, por supuesto. Sin ellas tenemos dificultad para pensar rigurosamente, pero no se pueden maximizar. Lo único que debe primar es la contemplación de la realidad. Esa realidad que nos resulta tan inasequible, pero a la que tenemos que mirar continuamente y mirar de una manera pues cooperativa, ¿no? Porque sólo así podemos tener una visión un poquito más, ¿no? Como decía Kafka, ¿no? Solo en el coro puede comparecer la verdad, ¿no? Solo el coro puede tener una visión un poquito más próxima a la realidad. Bueno, pues podríamos hablar, y no lo voy a hacer, pero lo anuncio por si quieren que lo hablemos más adelante, el trato que recibieron los mayores en las residencias. Podemos hablar de la justicia intergeneracional, que es un tema muy apasionante y que les afecta a ustedes, porque como pueden ver, la pandemia básicamente ha primado a los mayores. Podemos considerar que era lo que tocaba hacer o no, pero desde luego los ha primado, porque como les decía al principio, el confinamiento sobre todo ha perjudicado a los jóvenes y a los trabajadores, ¿no? Y se ha hecho con el objetivo de proteger fundamentalmente a las personas mayores, ¿no? Pero claro, la justicia tiene que ser intergeneracional. Y nos encontramos que ahora la pandemia ha primado a los mayores. El cambio climático ahora mismo está primando a los mayores. ¿Por qué? Porque no se están adoptando medidas rigurosas que contribuyan a que la vida siga siendo no un infierno dentro de 30 años. Claro, dentro de 30 años, pues probablemente yo ya no esté y a mí me afectará menos, pero probablemente todos ustedes sí que estén, ¿no? O las pensiones. Todas estas cuestiones son muy espinosas, pero deben abordarse. Y deben abordarse también en el caso concreto de la pandemia, ¿no? Los mayores, efectivamente, en las residencias fueron objeto de maltrato. Más que de maltrato, porque hubo muchas residencias, no hay que ser tampoco injusto con el sistema de residencias, muchas residencias echaron el resto, ¿no? Pero sí de un abandono institucional, ¿no? Entre otras cosas porque el sistema sociosanitario de atención a las residencias de mayores no está bien articulado, ¿no? Pero es una de las asignaturas pendientes que no se ha querido acometer y sobre la cual hicimos el Comité de Bioética saliente, del que yo he dejado de formar parte, nuestro último informe. Yo me siento muy orgulloso porque nuestro último informe antes de dejar el Comité de Bioética de España fue precisamente ofreciendo una reflexión sobre los pasos para acometer una reforma del sistema sociosanitario de las residencias de mayores en España. Es un problema que no es único de España, sino de todo el mundo. Es un problema que es muy difícil de acometer, pero es una urgencia que hacer justicia con aquellas personas que sufrieron lo que no debían haber sufrido durante la pandemia. Pero dicho esto y habiéndolo dejado muy claro, pues también hay que señalar que las personas mayores fueron priorizadas con la gran medida de confinamiento y las personas mayores han sido priorizadas con la vacunación. Me dirán, claro, es que los más expuestos a una enfermedad grave eran ellos, tenían que ser los primeros en ser vacunados, sí, pero recuerden que mientras estábamos vacunando a los mayores, los jóvenes tenían limitado sus movimientos, su libertad de movimientos,
que fue una espera debida, por supuesto, pero fíjense cómo en la pandemia, salvo en un caso flagrante, los mayores han sido priorizados. Claro, cuando llega el momento en el que se levantan todas las medidas de aislamiento y los jóvenes pues actúan de manera irresponsable, ¿no? Lo recordarán los botellones, las reuniones multitudinarias y tal, y todo el mundo se echó al cuello de los jóvenes. Evidentemente actuaron de manera irresponsable, pero había también que comprender que esta generación, la generación de los que tienen menos de 25 años, es una generación que había sido duramente castigada por la COVID. No había quedado expuesta a un riesgo de enfermedad grave o de muerte en la inmensa mayoría de los casos, desde luego, pero había visto limitadísimo el ejercicio de sus libertades, como probablemente ninguna otra de las generaciones vivas hasta el momento había visto a lo largo de unos meses o de un año. Bueno, podríamos entrar, y no lo voy a hacer para no abusar de su paciencia, a todas las cuestiones relacionadas con la vacunación, ¿no? Únicamente mencionaré la más controvertida, que es la de la obligatoriedad de las vacunas. A mí me parece que España en este punto se reveló como un país ejemplar. En muchos de nuestros países más próximos, Francia, Italia, ¿no? Sin ir más lejos, Austria, pues se adoptaron medidas de vacunación obligatoria. En España no se hizo. Y eso funcionó muy bien, porque las tasas de vacunación fueron iguales o superiores a las de estos países y, y no hubo necesidad de tensar el clima social y no hubo necesidad de plantearse la posibilidad de limitar el ejercicio de la libertad de las personas, ¿no? Por alcanzar un bien social tan importante como era pues la inmunización frente a la COVID, ¿no? ¿Se puede legitimar la obligatoriedad de las vacunas? En determinadas circunstancias, sí. Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2020, en el caso Babica contra la República Checa, así lo pone de manifiesto. Una cosa es obligar y otra cosa es forzar, ¿no? La obligatoriedad entraña muchos problemas, porque entre otros problemas de justicia, ¿no? Y de equidad, porque si la obligatoriedad consiste sencillamente en multar, pues las personas con un determinado nivel de renta podrán saltarse esa obligación sencillamente pagando un peaje por ello, ¿no? Pero el creo que el gran acierto de la estrategia de vacunación contra la COVID en España residió primero en establecer unos criterios de priorización muy razonables, públicos y acordados por una pluralidad de agentes que representaban no solo el saber experto de los científicos, sino también una diversidad de agentes sociales que necesariamente tenían que estar presentes. Y lo digo porque tuve la enorme fortuna de formar parte del grupo de expertos que elaboró la estrategia de vacunación. Les decía que el doble acierto fue, por un lado, establecer unos criterios claros y exhibibles, porque se publicó no solo la estrategia, sino todos los anexos, ¿no? Se fueron publicando, exhibibles y defendibles ante cualquier instancia, basados en primer lugar, y como no podía ser de otra manera, en el criterio de necesidad, y en segundo lugar, en trasladar a la ciudadanía que la vacunación era un deber cívico fundamental, aunque no estuviese legalmente prescrita, ¿no? Me parece que eso contribuyó a
como les decía, a no tensar el clima social y al mismo tiempo a que los ciudadanos sintieran el deber cívico de vacunarse, no solo por el bien particular, que en algunos casos era evidente, sino por el bien general de la salud pública. Acabo ya y lo hago con una escena de una obra de teatro de un autor alemán que se llama Boto Strauss, en la que encontramos una escena en la que una persona entra en un restaurante donde pues, hay un rumor de voces, ¿no? Porque está todo el mundo charlando en las mesas, ¿no? Y de repente hace psst, psst, y todo el mundo se queda en silencio y mirando a la persona que ha llamado la atención y ha demandado el silencio. Y cuando todo el mundo está atento, expectante a ver qué va a decir, dice, no era nada, no era nada. Entonces, bueno, muchos se echan a reír, otros no le hacen ni caso, otros ponen cara de enfado, pero todo vuelve a lo mismo de antes, ¿no? Sería muy patético que la pandemia por COVID hubiera hecho en las sociedades nuestras, no solo en la española, sino en la de todo el mundo, el mismo efecto que esta escena del restaurante. Llamar momentáneamente la atención y cuando toda la comunidad se ponía en disposición de escuchar, y nosotros podríamos decir, y deliberar, ¿no? Se dijera, no era nada, y todo continuará como hasta ahora. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, profesor Belver, por su interesantísima y provocadora conferencia, porque a mí me ha hecho pensar y en un momento determinado saltarme conforme iba exponiendo y me planteaba, me iba a un lado o a otro. Estoy convencida que el público tiene muchas cosas que preguntar, así que es el momento de ustedes. Te pasan el micro para... Buenas tardes, profesor Belver. Usted ha comenzado la conferencia diciendo que para tomar medidas era necesario tener evidencia. Yo recuerdo en noviembre de 2019 aproximadamente, cuando ya veíamos en las noticias que en China había una situación preocupante y en diciembre se estaban construyendo un hospital en una semana, confinando a la población y atrapándolos incluso con un cazamariposa al que se escapaba, no se me olvidará esa imagen. Entonces, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo tan globalizado, en el que a 12 horas de avión podíamos tener esa amenaza real en nuestros hogares, ¿no cree usted que era un motivo más que suficiente para haberse preocupado y empezar a tomar medidas tales como, no sé si cierre de fronteras, pero acopio de material, refuerzo de las plantillas sanitarias, no sé, alguna cosa antes de vernos en un confinamiento que, si no recuerdo mal, empezó el 14 de marzo y fue endureciéndose gradualmente, con lo cual íbamos 4 o 5 meses más tarde? Nada más, gracias. Pues le agradezco la pregunta, es la pregunta del millón. Y mi respuesta, que estaba insinuada en mi charla, probablemente no les satisfaga, pero lo que vengo a decir es que a toro pasado todos sabemos muy bien lo que hay que hacer. Pero fíjese que el foro de Davos, creo que tuvo lugar en enero. Online fue, ¿no? Bueno, no me acuerdo si fue fue virtual, fue sí, online, sí. pero el foro de Davos, que en otras ocasiones había puesto entre las amenazas más preocupantes y tal el riesgo de pandemia, en esa ocasión no lo había contemplado. Lo digo porque yo no sé si usted conoce de países que en diciembre, en enero, tomaran medidas precautorias, ¿no?
acopio de material, mascarillas, tal. Yo no sé de ninguno, Pero es que tampoco la OMS declaró la pandemia en ese entorno del 14 de marzo, ¿no? Entonces, uno puede pensar pues que fallaron todos los sistemas. Uno puede pensar eso. También se puede pensar que realmente había pocos elementos para adoptar medidas tan drásticas. Es cierto que hay algunos bueno, luego se han hecho valer, ¿no? Y han dicho, yo ya lo dije, claro, pero esto es como todo, ¿no? Claro, sí, esto es como jugar a la ruleta, ¿no? Tú dices y ganas o pierdes, ¿no? Y claro, siempre nos acordamos del ganador, en este caso los ganadores fueron los que lo dijeron, ¿no? Pero en el caso anterior de la gripe aviar se ordenaron compras masivas de vacunas, ¿no? Y se llamó pues en fin, a adoptar medidas de prevención que fueron totalmente innecesarias y que muchos valoraron como desproporcionadas. ¿No? Ese es el antecedente más inmediato que tenemos. Entonces, yo, más que detenerme a valorar si en ese momento, diciembre, enero, febrero, se podía haber actuado con más o menos diligencia y prevención, yo creo que donde hay que centrarse es en qué es lo que causó la pandemia, ¿no? Y qué es lo que hay que hacer para que bueno, la pandemia sea una oportunidad de mejorar, ¿no? Y entonces no veo que focalizar la atención en ese punto sea prioritario. Puede tener su interés, ¿no? Porque siempre podemos descubrir pues, que resulta que la OMS estaba muy condicionada por el peso que tiene China en la organización y entonces China no tenía ningún interés en que se conociese los riesgos que entrañaba o de los riesgos de exportar el virus que entrañaba el problema que tenían ellos allí, ¿no? O mucho menos que fueran allí investigadores independientes a ver qué es lo que estaba sucediendo y poder advertir a la población mundial, ¿no? O sea, podemos hacer muchas pesquisas de ese estilo, ¿no? O pensar pues que los intereses políticos más inmediatos, decir, no, es que el gobierno pues tuvo una miopía absoluta a la hora de permitir la manifestación las manifestaciones del 8M en lugar de pues no lo sé si en ese momento era miopía o interés mezquino o que realmente cabía pensar en Valencia pues también teníamos las fallas a punto de yo vine contagiado no sé si de Roma o de Madrid porque yo fui el primer contagiado de la Universidad de Valencia. Entonces de Roma. De Roma. Y entonces yo vamos, estaba convencido de que esto vamos, iba a tener un efecto limitadísimo, ¿no? Y era el primer contagiado, ¿no? Y bueno, entonces a mí me parece que darle más importancia a eso no aporta gran cosa, aunque creo que donde hay que poner el acento es en todas estas cuestiones que sí se pueden volver a plantear y sobre todo en el horizonte hacia el que queremos llegar, ¿no? Que está muy bien en la Agenda 2030, pero no llama la atención que la Agenda 2030 no se haya alterado ni una coma después de la pandemia. O sea, a mí me parece que la pandemia es como para hacer una reflexión, como para hacerle una adenda, por lo menos, ¿no? Y decir, bueno, pues es que a lo mejor hay que desacelerarse, ¿no? Hay que tratar de, pues, centrarse, pues, evidentemente, en reducir las desigualdades, pero en afinar mucho mejor el tiro
del progreso hacia el que queremos dirigirnos, ¿no? Perdón, no sé si le he contestado. Sí, Como sí. que siempre nos hemos ido encaminando a lo largo de los siglos hacia un camino que ha sido justo y bueno, ¿no? Como seguir ese camino. Bueno, Que nunca, como has dicho al principio, siempre hemos intentado hacer las cosas lo mejor posible. sí, pero bueno, La intención no necesariamente te lleva al resultado. exacto, eso es. No, pero marcando los pasos. O sea, yo ni, Sin intención. yo desde luego no creo en el progreso lineal, ¿no? Ni en el progreso lineal como consecuencia del desarrollo tecnocientífico, ¿no? Yo estoy más en lo que dice Vico, perdón, Giambattista Vico, de los corsi e ricorsi de la historia. Yo creo que avanzamos, retrocedemos, avanzamos en un campo, luego retrocedemos en otro y tal, ¿no? Y, y bueno, y que nuestra visión pues es más miope de lo que nos gustaría, ¿no? Pero que el reto de conseguir unas sociedades más justas y pacíficas nunca lo podemos perder de vista, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que, vamos, sucesos como este nos deberían poner en primer lugar, ¿no? Y no afanarnos tanto pues en las cuentas de resultados, en los resultados de las siguientes elecciones, en un rendimiento cortoplacista del tipo que sea, ¿no? Entonces, ¿Cómo te llamabas? Vicente Beiber. ¿Y te puedo hacer una pregunta personal? Bueno, ¿Estás vacunado? Sí, claro. Sí. pero ya la pasó. No, Profesor Peña Freire, si es tan amable. Bien, muchas gracias en primer lugar, profesor Belver, por la presentación, por la conferencia. Ha sido realmente interesante. Me ha evocado, bueno, muchos, en fin, ha traído al recuerdo pues vivencias, emociones, en fin, muchas de ellas pues retrotraen a momentos efectivamente muy duros y qué oportuno ese recuerdo, ese pequeño homenaje a tantas personas que lo han pasado mal en estos tiempos. Un recuerdo, es lo primero, ¿no? Perdón bueno, es un recuerdo personal, pero no sé si en algún sentido permite de alguna manera, no sé si cuestionar o matizar o matizar el juicio inicial con el que se ha referido al pasado, ¿no? a lo que ya ha sucedido, ¿no? Razonable perfección me ha parecido, quizá No, como estaba recién entrado, razonablemente perfecto. razonablemente perfecto. Bueno, juega el pretérito perfecto, ¿no? Pues yo he dicho razonablemente. Un futuro un poco Eso es, inquietante inquietantemente ese juicio sí imperfecto. coincidiría. Pero en el primero no estoy seguro. Yo voy un poco más en la línea quizá del anterior interviniente. Y quería retrotraerme pues bueno, pues a esos días en concreto. No recuerdo la fecha, sí, perdón, que he estado consultando el móvil, no ha sido falta de cortesía, es que estaba intentando encontrar, bueno, acceder al correo de ese momento, pero fue a mediados, segunda mitad de febrero. Cuando un colega conocido de ambos, el profesor Pablo de Lora, me llamó alarmado, un compañero catedrático de filosofía de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, me llamó alarmado porque un amigo suyo italiano, Por eso te he dicho que de cerca de Roma. Milán, en un hospital próximo a Milán, pues había contactado con él auténticamente horrorizado por lo que estaba sucediendo. Recuerdo que Pablo, pues emocionado, me dijo: Antonio, están aplicando métodos de medicina de guerra, es decir, están dejando a la gente morir porque tienen que decir tú sí, tú no, tú no, y ahí te ahogas, te asfixias. Eso fue esos días. Decidimos hacer algo y decidimos redactar un escrito, bueno, pues quizás llegó a su, en fin, llegó a Conocimiento, claro, claro. y lo conseguimos, en fin, un respaldo por algunos compañeros y se publicó en prensa, en esta prensa que también efectivamente pues tiene un papel en general que podría cuestionarse. Pero bueno, conseguimos que se publicara el día 13 de marzo. El escrito, si yo no recuerdo mal, estaba ya concluido, firmado y dábamos por realizada nuestra tarea pues precisamente el 8 de marzo, que es cuando lo enviamos al medio que finalmente lo publicó, que fue el periódico El Mundo.
Entonces yo, cuando pienso en ese pasado, más que de razonablemente perfecto, razonable perfección, pensaría que estamos bien en algo perfectible. En algo perfectible. Es verdad que el debate no es el más fructífero. No tiene quizá demasiado sentido plantearse si las cosas se podrían haber hecho de esta manera o de otra, porque a todo el pasado parece que todo el mundo, en fin, habría hecho lo correcto, pero efectivamente eran decisiones muy difíciles. Pero desde mi punto de vista y con ese espejo que no es tanto China como Italia, que recuerdo que se decía, en fin, llevamos 14 días de ventaja, llevamos 13 días de ventaja, llevamos 12 días de ventaja. Bueno, más o menos aquí lo voy a dejar, ¿no? Pero yo hablaría quizá de perfectibilidad en esa cuestión. La otra que me preocupa, perdón si me estoy extendiendo demasiado, la otra que me preocupa es un poco, digamos, la dinámica institucional, las cuestiones más institucionales. He comentado algo que a mí me ha resultado muy interesante porque pues ese aspecto, la verdad, no lo conocía y es he entendido, una cierta dejación por parte de responsables políticos a la hora de establecer una serie de criterios para que el personal médico pues no tuviera que tomar decisiones, en fin, que quizá pues no eran las más apropiadas. No se había considerado el aspecto ético, el aspecto jurídico, posibles responsabilidades, etc. Y también es pues bueno, es decir, decide tú y que luego puedas ser responsable penalmente por una decisión que pueda ser considerada criminal, pues es algo realmente muy delicado. Bastante tenían estas personas con lo que estaban haciendo como para encima endosarles una posible responsabilidad penal por sus decisiones. Y a mí eso me recordaba otra cuestión que en su momento, y ya pasaron bastantes meses, también me preocupó de todo ese pasado desde mi punto de vista muy perfectible. Que fue el momento en el que se produjo, entiendo yo, una cierta dejación por parte de nuevo de responsables políticos a la hora de tomar decisiones, que eran decisiones regulativas, decisiones normativas, normas generales que afectaban a miles, si no millones de personas, y que se trasladaron a los tribunales superiores de justicia. Es decir, a la hora de establecer las condiciones en las que se iba a proceder al cierre de los negocios, o los horarios, o los confinamientos nocturnos y demás, de nuevo, no sé si de nuevo, como ya había sucedido con estas cuestiones que se dejaron en manos del personal sanitario porque no las decidió quien debería haber decidido, y si no había criterios de decisión, pues tendría que haber decidido quizás cualquier cosa y haber asumido las responsabilidades porque para algo es el gobernante, ¿no? Pero en este caso ocurrió algo parecido, desde uno que sean los tribunales de justicia los que decidan, y claro, aquí ya uno se las malicia, ¿no? No sabemos si para que de esa manera decisiones impopulares pues sean adoptadas por los jueces y por lo tanto sean ellos los que vayan a ser objeto de crítica política, social, etc. Y no quienes estaban llamados realmente a tomar esas decisiones y si acaso a responder por su validez o invalidez en un recurso. Ese es el procedimiento normal. Y bueno, eso es todo. De nuevo te reitero el agradecimiento y la felicitación por tu charla. Bueno, vamos, sí, a lo mejor he sido muy benévolo en el juicio global de cómo se gestionó y es más. Pero como en los verbos en castellano no existe el pasado perfectible, pues eso lo he sustituido por el razonablemente perfecto, ¿no? Pero sí, quizá es más atinado este otro, ¿no? En todo caso, claro, las cuestiones que ha señalado, las tres cuestiones que ha señalado, pues sí, hablan de modos de proceder pues que resultaron problemáticos porque en un caso no se adoptaron con la prontitud medidas que trajeron como consecuencia pues muertes que se podían haber evitado, ¿no? En el otro caso pues se repercutió sobre personas que no tenían la competencia ni la responsabilidad, decisiones no, vamos, que tenían que haber adoptado otros, ¿no? Y eso sirve tanto para los médicos como para, en menor medida, los jueces, aunque en el caso de los jueces, pues también cabe esa
malicia de la que usted hablaba, ¿no? De decir, bueno, pues yo planteo la cuestión en sede judicial y me curo en salud, o también cabe pensar que ante el riesgo de un eventual recurso y una suspensión cautelar, pues que quisieran por ganar en eficiencia en la adopción de medidas, pues garantizar que la aprobación eh, jurisdiccional de esas medidas, ¿no? Pero también hemos hablado del maltrato institucional sufrido, el abandono institucional sufrido por los mayores en las residencias, ¿no? Que fue muy grave. Eh, pero, pero fíjese que Giorgio Agamben pues habla de que prácticamente la pandemia pues iba a consagrar un estado de excepción, ¿no? Y que el retroceso en derechos pues ya no iba a tener vuelta atrás, ¿no? Y aquí pues los más pesimistas pues percibían pues que como que un autoritarismo biopolítico pues ya se iba a hacer dominante, ¿no? Y nada de eso se ha cumplido, ¿no? Que sí, que podemos discutir si el estado de alarma estuvo bien adoptado o debía haberse adoptado el de excepción. Si bueno, yo he entrado en cuestiones más relacionadas con la bioética que con derechos fundamentales y con cuestiones de derecho constitucional, ¿no? Pero vamos, a mí de todo lo que ha pasado, de cara al futuro, lo que me preocupa es la rapidez con la que nos hemos olvidado de reflexionar sobre la pandemia, no las cosas que se hicieron mal y a lo mejor se podían haber hecho mejor, ¿no? Sino sobre la pandemia como fenómeno para tener una oportunidad de cambiar el paso de nuestra vida colectiva, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor he sido demasiado benévolo, que conste que vamos, que no, no estoy a sueldo del gobierno vamos, y que me pareció, pero volviendo a las cuestiones personales, Íñigo de Miguel, con el que yo también estaba en contacto, porque y creo que también usted estaba en contacto con él, ¿no? Y con Pablo y tal, pues estaba alarmadísimo, ¿no? Y yo recuerdo alguna conversación, yo decía, bueno, Íñigo, y yo le decía, vamos a ver, el gobierno seguro que tiene más información que nosotros. Entonces, cabe presumir que ellos están pues aquilatando muy bien, ¿no? Dentro del margen de incertidumbre, ¿no? Evidentemente, pues el que se mostró que tenía la razón, pues era Íñigo, ¿no? Por los resultados. Pero yo no descarto que realmente el gobierno tuviera una información y una Sí, sí la información con tenemos. márgenes, no, pero con márgenes de incertidumbre suficientes como para decidir sobre diversos cursos de acción y que diversos cursos de acción igualmente razonables, ¿no? Pues a lo mejor uno que prioriza la seguridad sobre la continuación de la vida que al fin y al cabo supone un perjuicio grave y directo e inmediato sobre la vida de las personas, ¿no? Entonces, yo quiero pensar bueno, que fue una decisión errada, pero no una decisión necesariamente mal adoptada con el nivel de información de que se disponía en ese momento. Yo me permitís que yo, esto de tomar la palabra, porque claro, conforme vas hablando me van suscitando pues muchísimas ideas y muchísimas... convencida, estoy absolutamente de acuerdo contigo en que no podemos olvidarnos de lo que hemos pasado. Digo, lo que hemos pasado, ya me gustaría poder utilizar el pasado, ¿no? De lo que estamos pasando, porque no nos olvidemos que estamos todavía en ello y tenemos que tener el foco ahí puesto. Pero estoy convencida también de lo de la Agenda 2030, el reloj está marcado, y a mí me da pena, siempre me da pena Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, porque el pobre, cada vez que hable para decir, estamos
dando marcha atrás, estamos en temas de igualdad 25 años atrás de lo que llevamos, vamos para atrás. Es decir, al 2030 los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible desde ya es avanzo que no se va a conseguir en ningún caso, sino probablemente todo lo contrario. Pero también me parece sugerente la reflexión sobre si se actuó como se debía en ese momento, básicamente por si nos vuelve a pasar. Tú decías, ya había pasado lo de la gripe aviar, habíamos tomado muchas medidas, finalmente esos recursos se quedaron allí. Yo creo que pasó un poco lo que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, hasta que llegó el lobo. El lobo vino y se comió a todas las ovejas. Y eso nos pasó. Y yo, me pasaba un poco lo que a ti, Antonio, conforme hablamos, echaba marcha atrás, y yo recuerdo, Vicente, que yo tenía ya en el 2019 un montón de compromisos académicos fijados para el 2020, entre ellos un congreso internacional en Cuba, y a mí ya en el 2019 me llamaron para anularlos porque sabían que no se iban a poder hacer. Es decir, cuando yo me voy a Navidad, recuerdo dónde, yo sabía que y era todavía el 2019, que lo que pasaba era inminente, que para el 2020 íbamos a tener cierre. De hecho, para el puente de Andalucía del 28 de febrero era como obvio. Quiero decir, información había, porque a mí me llegaba por otro lado, y yo creo que el gobierno las tenía, pero es verdad que no la decisión de qué hacer. Y tenía la experiencia de que había tenido mucho gasto público en temas de, bueno, de la gripe aviar, que no había sido necesario, y pensó, a lo mejor de aquí, de esta salimos. Pero que información creo que se tenía. Pero estoy de acuerdo con que el futuro tiene que ser qué va a pasar y qué vamos a hacer con cómo retomar y remontar esto. Pero dos cosas más que me han llamado la atención y que quiero comentar. Lo de la justicia intergeneracional, yo no estoy muy de acuerdo. Fíjate, no sé, yo decía que todas las políticas se habían tomado centradas en mayores, y yo creo que casi todas, y que realmente o los que han estado un poco maltratados o menos tratados han sido la gente joven, y yo tengo mi duda al respecto porque los mayores han sido también confinados, como fue la gente joven. Claro que tenían una prioridad en la vacunación, porque era el colectivo más vulnerable, no en vano la cantidad de personas que han muerto a partir de 70 años para arriba, eso era demencia. No en vano eso creó una idea luego a la juventud de a mí no me va a pasar, y cada vez que abrían un poco la puertecita, que se dice aquí la portañica, que se dice en Andalucía, pues todo el mundo, toda la gente, tú salías porque se sentían superhéroes de a mí no me va a pasar, le pasa al señor mayor, acuérdate la publicidad esta de cuando regresa y quien había muerto, y es porque el joven había venido. Que esta gente joven, estas personas mayores, que es para mí que ha sido el colectivo especialmente vulnerable y que se requería prioridad ante ellos, también lo pasaron muy mal en la juventud. No olvidemos que esta gente joven, esta gente mayor ya había pasado por una España muy mal tras la dictadura y, en fin, no lo tuvieron, digámoslo que no lo tuvieron nada fácil. Lo han tenido fácil los de después, que han podido acceder a la universidad, que han tenido más puertas abiertas, pero la guerra ha estado ahí y la posguerra ha estado ahí, no nos podemos olvidar de eso, es mi opinión al respecto. Y otra cosa que estoy de acuerdo con el profesor Peña, yo no sé hasta qué punto la patata caliente no le ha caído al Poder Judicial. Es decir, que sí que está muy bien, España ha obrado sin obligar. No se obliga, se apuesta por lo que se dice el soft law, de yo te recomiendo que, sería interesante que, el deber es un deber cívico que, pero finalmente, claro, al final hay que tomar decisiones y claro, a las pruebas me remito. Cuando el Pleno del Tribunal Constitucional ahora admite a trámite el amparo de ancianos y de menores de edad contra la decisión judicial de vacunación de la COVID-19, que ahora el problema lo tenéis porque aunque ya no esté en el Comité Nacional de Bioética, me temo que como experto te veo dando consigna un poco y ayuda al Tribunal Constitucional, que tiene que empezar a adoptar medidas al respecto. Como ves, un totum revolutum de ideas. No te quiero decir lo que te va a venir después de salir de esta, que seguiré insistiendo en el tema. Bueno, pues yo, si te parece, vamos, porque... Por el derecho a la vida, ¿no? Por el artículo 15, ¿no? Bueno, yo me centraría en la primera de las cuestiones porque la segunda es tan interesante pero más compleja, y entonces respecto de la primera, y por introducir más elementos, no de cara a resolverla, sino
a incrementar su dificultad y controversia. Yo diría que, a ver, las personas que vivieron la guerra civil tienen más de 90 años. He dicho posguerra. Y las que vivieron la posguerra, mi madre nació en el 42 y tiene 80 años. Entonces, hombre, el posguerra es la persona que tiene 15 años o 12 años en el año 40, ¿no? Pero el que nace, yo no creo que muriesen de inanición. No, El tú sabes otro lo que yo día, quiero decir. no, sí, o sea, evidentemente España era un país pobre y un país reprimido políticamente y un país pues con muchas dificultades, indudablemente. Pero, bueno, en los años 60 ese horizonte se despeja desde el punto de vista económico y en los 70 desde el punto de vista político. Y las sombras del pasado se tornan unas oportunidades que no ha vuelto a tener las generaciones venideras. O sea, vamos, los que estamos en la universidad conocemos que desde hace 20 años o 25 años no ha habido oportunidades para las nuevas generaciones de entrar en la universidad. Ha entrado alguno que otro. Mientras que ahora nosotros vamos a empezar a jubilarnos y vamos a despoblar la universidad española, generando oportunidades en una medida satisfactoria para las generaciones que están viniendo ahora. Pero durante 13 generaciones se puso el tapón y no hubo oportunidad para nadie, ¿no? Con lo cual, yo distinguiría los que tienen 80 o más años de los que tienen menos de 70, ¿no? Que son también mayores, ¿no? Entonces, creo que son distintas generaciones, ¿no? Y los que tienen 70 o menos años, a mi modo de ver, son probablemente la generación más afortunada que ha tenido la historia de España. Porque vivieron una época recia, probablemente de resistencia a la dictadura o de alineamiento con ella, ¿no? Pero fuera en un bando o en otro, pero bastante bien, ¿no? Porque luego vivieron la transición, ¿no? Y luego, pues hasta se han podido jubilar prematuramente, pues de Telefónica o de la banca en unas condiciones fabulosas, ¿no? Bueno, y esta generación es la que es la de los padres de los que ahora pues ven unas escasas oportunidades, trabajos precarios, imposibilidad de acceder a la vivienda, ¿no? Unas exigencias de formación que alcanzan hasta los 30 años, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿esto qué es? Y unas limitadísimas posibilidades de llegar a vivir como sus padres, cuando los padres, como muchas de las generaciones que nos han precedido, sí pudieron sentir que ellos iban a llegar muchísimo más lejos que la generación anterior, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente, que hay que ser justos, pero yo creo que la justicia es sobre todo con los que tienen de 80 para arriba, ¿no? Yo creo que los que tienen de 75 para abajo están muy bien servidos, ¿no? Y creo que me ha subido la ratio 5 años. Bueno, 5 años, sí, sí, vale. Y luego creo que el confinamiento perjudicó a los mayores, claro, y he hablado de los problemas de la soledad involuntaria, de las residencias, etcétera, pero la medida del confinamiento se adoptó para protegerles directamente a ellos. O sea, si el riesgo de enfermedad de toda la población hubiera sido el de los de menos de 40 años, probablemente no se habría adoptado esas medidas tan rigurosas. Entonces, los grandes beneficiados han sido ellos y los grandes perjudicados han sido los jóvenes, que además vieron detener la actividad económica, cayeron los ERTEs y vieron cómo pues
bueno, no sé, yo no soy economista, no sé en qué medida aquellos polvos han podido traer estos lodos, ¿no? de inflación, de falta de materias primas, de colapso de la cadena de distribución, de dificultades para el acceso a las fuentes de energía, etcétera, ¿no? Pero vamos, yo creo que es incuestionable que los mayores han sido priorizados. En el caso de la vacunación era indudable, pero también ahí se les pidió un esfuerzo a los jóvenes, ¿no? Entonces, a mí me parece en fin, que es bastante claro que con justicia, que había que hacerlo, que había que protegerlos, por supuesto, pero bueno, también habrá que tomar ahora en cuenta el futuro de los que están con 20 años, ¿no? Sí, sí, una cosa no quita la otra. Claro. Una cosa no quita la otra, claramente. Y luego, o sea, ¿cuál de esas generaciones, que va desde los antes de los boomers hasta los millennials, cuál de esas generaciones se ha encontrado, no digo sin fallas, sin San Fermines, sin fiestas aquí, sino sin un año de vida escolar? Porque, bueno, es que pudieron ir pues, tenían acceso a Internet y tenían escuela online. Pero vamos, ¿realmente alguien piensa que eso es lo que necesita un niño? Yo creo que eso también ha sido un coste para su desarrollo, ¿no? Fue un alivio, pero yo creo que un problema, porque además ha hecho que los colegios que todavía no habían hecho la inmersión digital en su metodología docente, la asumieran definitivamente. Y a mi modo de ver, eso es uno de los mayores perjuicios, pero esto ya es otra cuestión que tiene que ver con la hegemonía del medio digital en nuestras vidas y particularmente en los jóvenes. La pandemia y el recurso a la tecnología digital para sortear los problemas del confinamiento ha traído consigo el que no digo la biopolítica, pero sí la psicopolítica que trae consigo la tecnología digital se haya hecho insustituible para las nuevas generaciones. Perdón por No, muy bien, no, fenomenal. Rubén, cuando pueda. Esto luego, tomándonos una Coca-Cola. Bien, buenas tardes, muchas gracias, profesor, por la ponencia. Ha sido verdaderamente sugerente y de hecho, aunque me ha penado no tomar nota, por otra parte me alegro, porque si hubiera tomado nota tendría muchísimas reflexiones que compartir y alguna que otra pregunta también. Al hilo de este último debate, aunque solo sea de manera testimonial, bueno, sostener que me ha agradado bastante y me ha resultado bastante convincente sus argumentos a favor de la tesis del afloramiento con motivo de la pandemia, quizá de esta discriminación o bueno, de esta distinta jerarquización entre grupos de población en función de la edad, ¿no? Pero me parece, y aquí introduzco una reflexión que acompañaré después de una pregunta, me parece que lo que ha hecho la pandemia en este terreno ha sido no tanto poner de manifiesto la aparición de problemas a los que hemos respondido de una manera pues, que a día de hoy, a todo lo pasado, no nos parecen del todo convincentes, sino realmente problemas que en estado de latencia ya teníamos delante de nosotras, pero no lo veíamos o no lo veíamos con la intensidad con la que después aparecieron. Y una es la cuestión de la edad, ¿no? Pero también es otra la cuestión de la desigual valoración social que tienen los trabajos. Porque, bueno, tenemos nuestras acreditaciones, nuestras posiciones en la universidad, etcétera, pero nos quedamos reducidos a un cero a la izquierda por la pandemia. Me parece que esto es así, ¿no? Con todos los respetos. Pero vimos, gracias a la pandemia, que en realidad había trabajadoras domésticas, había temporeras, en fin. Y lo digo en femenino porque en gran medida eran trabajos feminizados que siguieron trabajando sin medidas de seguridad o sin medidas sanitarias acordes a las exigencias de la pandemia
Y aunque quizá en algún momento hubo algún conato de reconocimiento y de reflexión sobre la condición de estas personas, sin embargo, no tuvieron nada parecido a los ritos de los aplausos, ni a los ritos de la policía con las sirenas cuando era el cumpleaños de un niño, etcétera, ¿no? Y me temo que realmente ni con la pandemia ni después les hemos puesto en el lugar que le corresponde en sociedad y por supuesto no se trata de trabajos remunerados como deben, pero incluso a nivel social, el limpiador, la limpiadora, la barrendera, el barrendero, siguen siendo lo que eran antes de la crisis de la pandemia, cuando realmente hemos visto que eran los verdaderos trabajos esenciales. Entonces, le quería preguntar cómo ve usted este tipo de cuestiones sangrantes, no lo sé, pero desde luego que con la pandemia han quedado al desnudo de una manera que quizás antes no nos habíamos percatado con tanta clarividencia. Y nada, muchas gracias porque me ha encantado la intervención. Bueno, pues te podría muy brevemente decir que estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, vamos, que lo suscribo al 100%. Creo que se demostró cuáles eran los trabajos verdaderamente esenciales y que los que los desempeñan no tenían el reconocimiento social que les corresponde por la importancia que tienen para el buen funcionamiento de la sociedad, porque y que pasada la pandemia, pues las cosas siguen aproximadamente igual. Aunque, como creo que nadie me va a acusar de estar haciendo campaña en favor del partido que sostiene al gobierno o del gobierno en su conjunto, sí que he de decir que, aunque no tenga, a mi modo de ver, relación directa, en los últimos meses se han adoptado algunas políticas que han contribuido a paliar en una pequeña medida estos problemas. Y me refiero al decreto por el que las trabajadoras del hogar van a percibir subsidio de desempleo, ¿no? Y al beneficio que les supone los incrementos que está suponiendo el salario mínimo en estos últimos años, ¿no? Y con respecto a los profesionales sanitarios, las políticas dirigidas pues a reducir el porcentaje escandaloso de interinos que trabajan en el sistema sanitario de salud español, ¿no? Entonces, algunas medidas, aunque creo que no están conectadas, nos hemos dado cuenta de que hay que considerar a los sanitarios. Nos hemos dado cuenta que hay que, visto lo visto, ¿no? Ha sido en paralelo, pero bueno, benditas medidas que contribuyen a paliar en alguna medida eso que dices, ¿no? Y yo creo que lo que dices pone de manifiesto algo que es extraordinario y que vamos a perder definitivamente. Y lo que ponen de manifiesto y que es extraordinario, a mi modo de ver, es que los trabajos importantes son aquellos que tienen que ver con el mundo real, el mundo material, el mundo que se toca y el cuidado de las personas. El cuidado de las personas que cualquier día lo pasarán a hacer los robots y no quiero entrar en hasta qué punto puede ser conveniente y tal, pero vamos, que a fecha de hoy lo hacen las personas y cuando lo hacen lo pueden hacer muy bien y sin embargo no obtienen ningún reconocimiento, siendo la actividad fundamental de nuestra vida, el cuidarnos los unos a los otros, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que pone de manifiesto lo extraordinario de sus trabajos? Pues porque pues hablan de cuidados y de mundo real, de mundo físico, de mundo que se toca, ¿no? Y temo que eso va a desaparecer porque todos, y permítanme la butad, pero todos ustedes ahora viven inmersos en el universo, en el medio virtual. O sea, su vida transcurre a través del dispositivo que tiene. ¿Su nombre es?
Sí. Yasin. Yasin, en la mano. O sea, estamos permanentemente conectados. Y a medida que pues, los dispositivos pues, puedan incorporarse más integralmente a nuestro cuerpo para facilitarnos prestaciones mayores, pues así se hará, ¿no? Y nos iremos apartando pues del mundo donde hay posibilidad de... Yo lo considero real, material. Claro, no, claro, es que ahora el mundo real es el virtual. Yo como que lo considero parte de la materia y todo eso. Sí, bueno, pero no deja de ser metaverso. Sí. Pero bueno, el caso es que, por concluir, que ojalá que como consecuencia de esa reflexión sobre la pandemia descubriésemos que el mundo de los cuidados y el de las rutinas, el de los trabajos materiales, pues es imprescindible y es fuente de realización y debe ser preservado, ¿no? Y no invisibilizado como ha sido históricamente y sigue siéndolo en estos momentos. Y invisibilización que yo creo que llevará a su completa desaparición. O sea, extremando el asunto, yo creo que los épsilon del mundo feliz pues llegará el momento en que se ocupen de las últimas tareas que no se puedan robotizar, ¿no? Pero ya será pues gente a la que ni siquiera reparemos de su existencia por la calle, ¿no? Pero salvo este reducto, ¿no? de subhombres, por utilizar el término de Gogol, pues todos los demás viviremos inmersos en el universo narcisista del medio digital. Bueno, pues si les parece, bueno, nos quedamos con eso y con la necesidad, además, yo lo quiero subrayar, la necesidad de recuperar esa ética del cuidado y de incorporarlo en la agenda pública, en la agenda política, porque efectivamente forma parte esencial del bienestar de la humanidad, la ética del cuidado, el cuidado de los demás. Y no puede ser eso que se hace, que no está remunerado, no está reconocido, y sino todo lo contrario. Bueno, pues con ese compromiso de recuperar la ética del cuidado, de que tenemos una oportunidad de reinventar las cosas y de que cada crisis incorpora la posibilidad de salir reforzados, les quiero agradecer su presencia, quiero agradecer la presencia del profesor Belver, gracias por estar aquí, por hacernos vibrar, y les convoco, si desean, a la próxima cita que tendremos en la Cátedra Francisco Suárez el próximo 29 de noviembre, reflexionando con otra ley que se acaba de aplicar y se acaba de aprobar, que es la Ley de Memoria Democrática. Y vendrá un profesor de la Universidad de Murcia y un profesor de la Universidad de Granada que hablarán de ello y creo que también va a ser interesante. Así que les invito para que acudan el próximo 29 de noviembre y por favor les pido un aplauso para el profesor Belver.